Bienvenidos estimados estudiantes, a continuación vamos a resolver la actividad número 1, la primera parte correspondiente a la experiencia de aprendizaje número 3 del área de matemática para los estudiantes de quinto grado de secundaria, la cual tiene por título Analizamos el consumo del volumen del agua para la conservación de la salud. La competencia que se va a trabajar es resolver problemas de forma, movimiento y localización. El propósito de esta actividad es resolver situaciones que nos permitirán conocer el volumen del agua que consumimos en casa, lo que pagamos por ella, así como su abastecimiento en los hogares, además del impacto en la economía familiar y la conservación de la salud. Bien, empecemos leyendo la situación significativa. Peruanos sin conexión al servicio de agua potable pagan más por ella. Según el INEI, el 9,2% de la población total del país no accede al agua por red pública. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, señala que se paga 3 soles por metro cúbico cuando se tiene conexión a una red pública y 15 soles si no se tiene conexión. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señala que una persona debe consumir 100 litros de agua diarios, mientras que para CEDAPAL el consumo diario debería ser 163 litros. Rosa y su familia compran agua de los camiones cisterna a 15 soles el metro cúbico, cada 5 días. Ellos cuentan con 2 recipientes de cada tipo, como se muestra acá en la imagen, para almacenar el agua. Esta situación pone en riesgo la salud de los 3 integrantes de la familia. Nos piden responder los retos. A. Determinar el volumen que se almacena en los recipientes. B. Estimar el monto por la compra de este volumen de agua y cuál es el impacto en su economía. C. Justificar si la cantidad de agua adquirida por la familia de Rosa alcanza para cubrir las necesidades básicas o esta situación pone en riesgo la salud familiar. Además, brindar un listado de recomendaciones. Bien, entonces a continuación vamos nosotros primero a comprender la situación, ¿sí? Vamos a seguir el método de Polya. Y recuerden que la primera fase del método de Polya es la comprensión del problema. Para ello vamos a responder algunas preguntas. La pregunta 1 nos dice: ¿qué compran Rosa y su familia? Compran agua, ¿verdad? Agua en el camión cisterna. ¿Cuánto pagan Rosa y su familia por cada metro cúbico de agua? 15 soles por metro cúbico. Muy bien. ¿Cuántos días dura el agua que compra Rosa y su familia? Cada 5 días compran agua, ¿verdad? Entonces tiene una duración de 5 días. ¿Qué viene a ser un metro cúbico? Es la unidad de medida del volumen. ¿Y qué viene a ser el volumen? El volumen corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Sí, el volumen generalmente lo vamos a hallar de figuras tridimensionales que ocupan un espacio. Tienen largo, ancho y altura. Y su unidad de medida es el metro cúbico, ¿sí? Ahora nos dice, ¿cuántos recipientes tienen para almacenar agua Rosa y su familia? 2 recipientes. Muy bien. Ahora, en la otra pregunta nos dicen describir qué forma geométrica tienen dichos recipientes donde almacenan agua. Si nosotros recordamos los datos que nos dan, el primer recipiente tiene una forma de prisma cuadrangular recto. ¿Por qué cuadrangular? Porque su base es cuadrada, ¿no? Sus lados de la base son iguales. Entonces, este es un prisma cuadrangular recto, ¿no? Esa es la forma que tiene el recipiente 1. Veamos el recipiente 2. El recipiente 2, si nosotros observamos, no es un cuerpo geométrico conocido exactamente, pero si observamos minuciosamente vemos que es un cuerpo geométrico compuesto por 2 cuerpos geométricos que están unidos, que son el cilindro, y en la parte superior es la parte de un cono, ¿sí?
esta parte de un cono se llama cono truncado. Sí, entonces este es un cuerpo geométrico que está compuesto por el cilindro y el tronco de cono. Muy bien, chicos. Ahora veamos la siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué nos piden hallar en la situación? Bueno, en la situación nos piden hallar 3 preguntas básicamente. La primera es determinar el volumen de agua que se puede almacenar en cada uno de los recipientes. B. Estimar el monto por la compra de este volumen de agua y cuál es el impacto en su economía. Y también nos piden justificar si la cantidad de agua adquirida por la familia de Rosa alcanza para cubrir las necesidades básicas o quizás pone en riesgo la salud familiar. Además, también nos piden brindar un listado de recomendaciones. Bien, chicos, eso sería lo que nos pide la situación. La otra pregunta nos dice si tenemos información suficiente para responder la pregunta de la situación. Bueno, en este caso, sí, los datos que nos dan son suficientes para poder responder esas preguntas. Ahora, a continuación, nos dice calcular las dimensiones o hallar las dimensiones de cada recipiente. Bueno, eso ya nos dan como dato, ¿no? Simplemente vamos a identificar cuál es el largo, ancho y altura. En el primer recipiente, que es un prisma cuadrangular recto, como observamos, el largo y el ancho coinciden porque su base es cuadrada, ¿sí? Entonces, el largo y el ancho sería 40 centímetros y también 40 su ancho. La altura del prisma, en este caso, nos dicen que es 120 centímetros. La altura del prisma viene a ser la distancia que hay del centro de una base a la otra base, al centro de la otra base, ¿sí? De la base inferior, del centro de la base inferior al centro de la base superior. Esa es la altura. Esta altura también coincide con la medida de las aristas laterales del prisma, que son estas. Estas son las aristas laterales, ¿no? Entonces, en este caso, la altura es 120 centímetros. Veamos en el recipiente 2, que es un cuerpo geométrico compuesto por 2 cuerpos geométricos. Uno de ellos es el cilindro y el otro es el tronco de cono. En el caso del cilindro, ¿cuáles son sus dimensiones? Identifiquemos. Las bases del cilindro son circulares, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuál es el radio de este círculo, de la base? Recordemos que el radio es la distancia que hay del centro a un punto de la circunferencia. En este caso es 40 centímetros, ¿verdad? Entonces el radio, acá también lo pueden ver, del centro a un punto de la circunferencia, el radio es 40 centímetros. La altura es la distancia que hay del centro de la base inferior a la base superior. También coincide con la generatriz del cilindro. ¿Sí? La generatriz es lo que genera la parte curva, la superficie curva del cilindro, que es esta línea, que mide lo mismo que la altura. Por lo tanto, la altura acá del cilindro es 120 centímetros. En lo que respecta al tronco de cono que ustedes observan, vamos también a identificar cuáles son sus dimensiones. La altura del tronco de cono, como observan acá, es 20 centímetros. El radio de la base mayor, porque el tronco de cono tiene una base mayor donde, si ustedes observan, es donde se encuentra el círculo más grande, y la base menor, que es la parte superior donde se encuentra el círculo más pequeño. ¿Sí? Entonces, el radio de ese círculo de la base mayor lo vamos a representar con R mayúscula. ¿Sí? ¿Cuánto mide? 40 centímetros, porque justamente este radio de la base mayor coincide con el radio del cilindro. Coincide, entonces el radio de la base mayor es 40 centímetros. El radio de la base menor, ya me dan, observen acá, es 20 centímetros. Y la altura del tronco de cono, que es la distancia que hay del centro de la base inferior al centro de la base superior,
también nos dan que es 20 centímetros. Con eso ya tendríamos los datos correspondientes a cada recipiente. Bien chicos, a continuación vamos a pasar a la segunda fase del método de Polya, que es diseñamos el plan o estrategia. Sí, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Vamos primero a reconocer al prisma, cilindro y cono truncado, sus características y elementos. Vamos a calcular el volumen de un prisma cuadrangular expresado en unidades cúbicas. Vamos a calcular el volumen del recipiente compuesto. Para ello vamos a hallar el volumen del cilindro y del cono truncado por separado. También vamos a calcular el volumen del cilindro expresado en unidades cúbicas usando su fórmula respectiva. Luego vamos a calcular el volumen del cono truncado en unidades cúbicas usando la fórmula respectiva. Luego vamos a sumar dichos volúmenes del recipiente que tiene la forma compuesta del cilindro y del tronco de cono. Vamos a sumar para hallar el volumen total del segundo recipiente. Luego vamos a transformar el volumen que está expresado en centímetros cúbicos, lo vamos a pasar a metros cúbicos. Luego vamos a estimar el costo total del volumen del agua comprado y vamos a determinar para cuántos días alcanzaría en el supuesto que consumen 100 litros al día. Y por último vamos a determinar la duración en días del volumen de agua considerando el número de integrantes de la familia para conocer el impacto que tiene dicho consumo en la economía familiar. Bien chicos, entonces vamos a recordar algunas fórmulas del volumen de cuerpos geométricos, en este caso del prisma, del cilindro y del tronco de cono. Estas son las fórmulas que vamos a usar. Recordemos, el volumen del prisma es igual al área de la base por la altura, ¿sí? Dependiendo qué tipo de prisma sea, primero vamos a hallar el área de su base y luego lo vamos a multiplicar por la altura. El volumen del cilindro es igual también, la misma fórmula, simplemente que acá lo que va a cambiar es que el área de la base es un círculo, por lo tanto sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y eso lo vamos a multiplicar por la altura del cilindro. Y de esta forma quedaría la fórmula del volumen del cilindro. Pi por radio al cuadrado por la altura. Recordemos que pi lo estamos considerando con su valor aproximado, que es 3,14. El volumen del tronco de cono es la siguiente. Es 1/3 de pi por la altura. Entre corchetes tenemos la suma del radio mayor, radio de la base mayor, ¿sí? Al cuadrado, el radio de la base mayor al cuadrado, más el radio de la base menor, R minúscula al cuadrado, más el producto del radio de la base mayor por el radio de la base menor. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar para poder ejecutar la estrategia en la situación. La pregunta 1 nos dice ¿cuál es el volumen de cada recipiente? Vamos primero a hallar el volumen del recipiente 1, ¿sí? Que es un prisma cuadrangular recto. Vamos a aplicar la fórmula del volumen, ¿sí? Primero lo vamos a llamar volumen 1 del recipiente 1. Va a ser igual al área de la base por la altura. Esa es la fórmula del volumen de un prisma. Entonces necesitamos hallar el área de la base. En este caso, como es un cuadrado, la base, recordemos, ¿a qué es igual el área del cuadrado? Es lado por lado o lado al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar. ¿Cuánto valen sus lados de este cuadrado? 40 y 40. Vamos a multiplicar 40 por 40, 1600 centímetros cuadrados. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos el área de la base, vamos a reemplazar en la fórmula del volumen y lo vamos a multiplicar por la altura, ¿sí? El área de la base entonces sería, el volumen sería igual al área de la base, que es 1600, que le hemos hallado en el paso 1, y lo vamos a multiplicar por la altura, que es 120 centímetros, ¿sí?
tenemos 1600 centímetros cuadrados por 120 centímetros. Vamos a obtener de volumen 192.000 centímetros al cubo. No olvidar las unidades al cubo, porque estamos calculando volumen. Sí, chicos, no se olviden, por favor. Ahora veamos el volumen del recipiente 2. Sí, el volumen del recipiente 2, como habíamos visto, es un cuerpo geométrico compuesto por dos cuerpos geométricos que son el cilindro y el tronco de cono. Por lo tanto, el volumen del recipiente 2 viene a ser la suma del volumen del cilindro más el volumen del tronco de cono. Pero vamos a hacerlo por partes. Primero vamos a calcular el volumen del cilindro, que en este caso, ¿cuáles son sus dimensiones? Tiene un radio de 40 centímetros y, como ustedes observan acá, y una altura de 120 centímetros. Vamos a reemplazar en la fórmula del volumen del cilindro, que es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces vamos a reemplazar, tenemos que pi, estamos trabajando con su valor aproximado, que es 3,14, por el radio, que ya me dan como dato, que es 40 al cuadrado, lo vamos a elevar al cuadrado, por la altura del cilindro, que es 120. En este caso, ¿qué vamos a resolver primero? Las potencias, ¿sí? Primero las potencias, hay que respetar la jerarquía de operaciones. Entonces bajemos el 3,14 y resolvamos primero esto. 40 al cuadrado es 1600, ¿verdad? 40 por 40, 1600 por 120. Ahora sí ya podemos multiplicar esos tres términos, esos tres números. Y obtendríamos 602.880 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen del cilindro. ¿Sí? Solamente de esta parte nos falta agregarle el volumen del tronco de cono, ¿sí? Para poder hallar el volumen total del recipiente 2. Entonces vamos ahora con la parte de arriba, ¿sí? Del recipiente, que está formado por el cono truncado. Entonces vamos ahora a trabajar con el volumen del tronco de cono, que su fórmula es la siguiente: 1 es igual a 1/3 por pi por la altura del tronco de cono entre corchetes el radio de la base mayor al cuadrado más el radio de la base menor al cuadrado más el producto del radio de la base mayor por el radio de la base menor. Sí, vamos a reemplazar en la fórmula los datos que ya nos dan. Sería 1/3 pi, que es 3,14, su valor aproximado, por la altura del tronco, que es 20, por el radio mayor, que es 40, ¿sí? El radio de la base mayor al cuadrado, más el radio de la base menor, que es 20 al cuadrado, más el producto de ambos radios, que es 40 por 20. Sí, vamos a ir resolviendo. En este caso vamos a empezar con las potencias, ¿sí, chicos? Vamos primero con las potencias. Vamos a ir bajando el resto de términos y primero resolvemos las potencias. 40 al cuadrado es 1600, 20 al cuadrado 400, los demás términos bajan tal cual. Seguimos. Ahora acá primero hay que resolver lo que están signos de agrupación. Vemos que hay un producto. Tenemos que primero resolver ese producto o multiplicación. Los demás términos van bajando y 40 por 20 es 800. ¿Sí? Ahora lo que nos queda es resolver lo que está entre los signos de agrupación, entre corchetes. Hay una suma, así que hay que sumar 1/3 por 3,14 por 20. La suma de estos tres números nos va a dar 2800. Y luego recuerden que este 3, como está como denominador, es como si pasara todo a dividir, ¿no? Todo el numerador es lo que multiplica el 1, ¿sí? Pero como multiplica el 1, recuerden que todo número multiplicado por 1 da lo mismo. Así que el 1 es como si no estuviera, lo podemos obviar, porque recuerden que el 1 es
el elemento neutro de la multiplicación, ¿sí? No altera. Nos quedaría 3,14 por 20 por 2800 entre 3. Veamos a continuación. Tenemos, entonces continuando con el desarrollo, tendríamos 3,14 por 20 por 2800 entre 3. Nos quedaría 175.840 entre 3 y nos quedaría 58.613,33 centímetros cúbicos. Ahora, para hallar el volumen total del recipiente 2 vamos a sumar los resultados del volumen del cilindro más el volumen del tronco de cono, ¿sí? Y vamos a obtener 661.493,33 centímetros cúbicos. Bien, chicos, entonces ya con eso ya hallamos el volumen del agua que van a contener cada uno de los recipientes, ¿sí? El volumen del agua que va a contener. Muy bien, chicos, ahora pasemos a la pregunta 2, que nos dice estimar el monto por la compra de este volumen de agua y cuál es su impacto en su economía. Primero vamos a recordar los datos del problema. Rosa y su familia pagan por cada metro cúbico 15 soles, ¿verdad? Cada 5 días. Este dato nos va a servir para luego sacar los costos, ¿sí? Entonces veamos ahora. Vamos a trasladar los datos que hemos obtenido en la pregunta 1, en este caso del recipiente 1. ¿Cuál fue su volumen en centímetros cúbicos? Del caso del recipiente que tiene forma de prisma cuadrangular. Fue 192.000 centímetros cúbicos, ¿verdad? Ahora vamos a pasar ese volumen a metros cúbicos, sabiendo que un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos, o 10 a la 6 también centímetros cúbicos, ¿no? Sabiendo esta equivalencia, vamos nosotros a hallar a cuántos metros cúbicos equivaldrá 192.000 centímetros cúbicos. Vamos a aplicar una regla de 3 simple. Siempre hay que recordar que en las columnas deben ir las mismas unidades, ¿sí? Metros cúbicos, centímetros cúbicos, ¿sí? O si gustan pueden cambiar el orden, pero siempre al momento de relacionar los datos hay que respetar un orden en los datos, ¿sí? En la columna de centímetros cúbicos, las cantidades que están en centímetros cúbicos y en el otro lado las cantidades en metros cúbicos. En este caso, sabemos que un metro cúbico es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Yo quiero saber a cuántos metros cúbicos equivaldrá 192.000 centímetros cúbicos. Multiplicando en aspas, ¿sí? 192.000 por 1 nos va a dar 192.000. Y este número que multiplica al x, que es 1.000.000 por x, este número va a pasar a dividir. Y vamos a obtener 0,192 metros cúbicos. Sí, ya lo convertimos. Lo mismo vamos a hacer con el volumen del recipiente 2, que es compuesto por un cilindro más un tronco de cono, cuyo volumen total nos dio esto, ¿no? 661.493,33 centímetros cúbicos. Haciendo lo mismo que hemos hecho acá con la regla de 3 simple, este valor lo vamos a pasar a metros cúbicos, ¿sí? Tendríamos solamente que dividir entre 1.000.000 nada más y vamos a obtener, con su calculadora se pueden ayudar, vamos a obtener 0,661,49333 metros cúbicos. Sí, lo pueden aproximar si gustan, podrían decir 0,661 metros cúbicos también, no hay problema. Yo he considerado más decimales acá. Ahora el volumen total simplemente vamos a sumar, ¿sí? El volumen del recipiente 1 más el volumen del recipiente 2. En este caso en metros cúbicos nos daría 0,85 metros cúbicos aproximadamente. Aquí he considerado más decimales, pero lo podrían aproximar.
Y en centímetros cúbicos lo mismo, pues van a sumar y van a obtener este resultado. Ahora vamos a hallar el costo por llenar agua. En este caso, como ellos compran a la cisterna porque no tienen conexión a un servicio público de agua potable, entonces por ello tienen que comprar, ¿no?, el agua. En este caso ellos pagan 15 por cada metro cúbico. Sí, entonces por esa razón era necesario convertir a metro cúbico, ¿sí? Entonces, para hallar el costo del agua, ¿qué operación tendrían que hacer, chicos? Multiplicar, ¿verdad? Vamos a multiplicar, ¿sí?, el volumen, que es 0,192 metros cúbicos, por su costo, ¿sí?, por su costo unitario por cada metro cúbico. Y vamos a obtener que están pagando 2,88 soles por esta cantidad de volumen de agua en el caso del primer recipiente, ¿no? Veamos el caso del segundo recipiente. En el segundo recipiente ellos tienen un volumen de agua de 0,661 metros cúbicos aproximadamente. Lo vamos a multiplicar por su costo unitario por cada metro cúbico, que es 15, y vamos a obtener, en el caso del segundo recipiente, que está pagando 9,92 soles aproximadamente, ¿no? Es el costo. Y el costo total que paga por ambos recipientes sería la suma 2,88 más 9,92, van a obtener aproximadamente 12,80 soles, ¿no?, que paga por ambos recipientes, ¿no?, por llenar ambos recipientes. Bien, chicos, entonces esa sería la primera pregunta. ¿Y cuál es el impacto que tiene en su economía? A continuación vamos a analizar eso, ¿sí? Sabemos que SUNAS señala que se paga 3 soles por metro cúbico cuando se tiene conexión a red pública y 15 soles si no se tiene conexión. Por eso en este caso Rosa pagó 15 soles porque ella no tiene conexión a una red pública de agua y por ello tiene que comprar el camión cisterna y paga más, si se dan cuenta. Entonces el Estado debería brindar igualdad de oportunidades, que puedan acceder al servicio de agua, ¿no? Y no debería de haber esta diferencia tan grande. Imagínense, ¿no? Es el quíntuple prácticamente lo que tiene que pagar Rosa y su familia por el agua. Bien, en esta tablita entonces vamos a tomar como referencia el resultado anterior. El consumo total de agua de Rosa y su familia en esos 5 días es de 0,85, como vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Entonces ese volumen lo vamos a trasladar acá. 0,85 metros cúbicos aproximadamente el volumen total que consumen Rosa y su familia por 5 días. Ahora, ¿cómo hallaría yo el consumo total de agua de Rosa y su familia al mes? O sea, en 30 días. ¿Sí? Si en 5 días consume esto, en 30 días, ¿cuánto consumirá? Tendría que multiplicarlo, ¿verdad? ¿Por cuánto? Para completar los 30 días. Acá hay por 5 días. Para completar los 30 días tendría que multiplicarlo por 6, ¿verdad? Y tendría ya el consumo mensual de Rosa y su familia por 30 días, que es 5,12 metros cúbicos aproximadamente. Ahora, sabiendo esto, vamos a sacar cuánto es el costo total que paga Rosa y su familia. Como ella no goza de una conexión a red pública, pagaría 15 soles por cada metro cúbico, ¿no? Tendríamos que multiplicar el valor, ¿sí?, de lo que consume Rosa y su familia por los 5 días por 15, ¿no? Entonces ella está pagando 12,80 soles porque no tiene una red pública de agua, pero sí
gozara de una conexión a una red pública, ella tendría que multiplicar lo que consume en esos 5 días por 3. Ella estaría pagando 2,56 soles. Miren la diferencia, chicos, ¿no? Como ella no goza de una red pública, ella paga 12 soles como 80 por esa agua que le dura 5 días. Pero si ella tuviera conexión a una red pública, pagaría 2,56 soles por esa misma cantidad de agua, ¿no? Imagínense. Ahora dice, si cada 5 días la familia compra agua al camión cisterna, respondemos, ¿cuánto gastarán en soles la familia aproximadamente en 30 días? A ver, si su consumo mensual es aproximadamente 5,12 metros cúbicos, ¿cuánto pagará, dice, la familia en un mes? Tendría que multiplicarlo, entonces, si esto paga en 5 días, ¿verdad? ¿Por qué lo multiplico por 6? Observen. Porque este es su pago que paga por los 5 días, miren, ¿no? Por los 5 días ella paga por el agua que consume 12,80 aproximadamente. Pero ¿cuánto gastará en un mes? Tendría que sextuplicarlo este valor, ¿no? Porque esto es lo que paga por 5 días. En un mes lo sextuplico y ya esto es lo que pagaría. En 30 días pagaría 76,81 soles aproximadamente por el agua que consumiría en un mes. Ahora la siguiente pregunta nos dice, según los resultados obtenidos, ¿la compra de ese volumen de agua consumido por Rosa y su familia afectará su economía? Sí afectará su economía, ¿verdad? Ya que al no contar con una red pública, ellos están pagando más precio por el metro cúbico, que es 15 soles. Y por el volumen de agua que consumen en esos 5 días están pagando 12 soles 80 aproximadamente. En cambio, si tuviera conexión a red pública, ella pagaría menos por ese volumen de agua. Pagaría 2,56 soles nada más. ¿Se dan cuenta, no? La diferencia. Muy bien, chicos. Ahora pasemos a la pregunta 3. La pregunta 3 nos dice, responde y justifica. Si la cantidad de agua adquirida por la familia de Rosa alcanza para cubrir sus necesidades básicas o esa situación pone en riesgo a la salud familiar. Además, brindar un listado de recomendaciones. Bien, chicos, tenemos como dato de la situación que Rosa y su familia compran agua de los camiones cisternas a 15 soles el metro cúbico cada 5 días. La Organización Mundial de la Salud señala que una persona debe consumir 100 litros de agua diarios. Una persona debe consumir 100 litros de agua diarios. Mientras que para CEDAPAL el consumo diario de agua debería ser de 163 litros. Bien, entonces vamos primero a tomar los datos que ya tenemos anteriormente. Tenemos el consumo total de agua de Rosa y su familia en los 5 días, ¿verdad? Tenemos este valor que ya lo hemos obtenido anteriormente. Y este valor está en metros cúbicos. Lo vamos a pasar a litros. Lo vamos a pasar a litros para responder esta pregunta, ya que acá nos dan los datos para poder nosotros, en este caso la Organización Mundial de la Salud señala que una persona debe consumir 100 litros de agua diarios. Entonces, para poder comparar, ¿no? Si el volumen de agua que consume Rosa respeta, ¿no?, las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, tenemos que comparar y tienen que estar en las mismas unidades. Por eso vamos a transformarlo a litros, ¿sí? Sabemos que un metro cúbico equivale a 1000 litros. Yo quiero saber 0,85349333 metros cúbicos, ¿a cuántos litros equivale? Entonces multiplicamos en aspa este número por 1000 y el 1 pasa a dividir, pero como todo número dividido entre 1 da lo mismo, así que el 1 puedo obviarlo, ¿verdad?
Entonces multipliquemos este decimal por 1000 y vamos a obtener 853,49 litros aproximadamente, que es lo que el consumo total de agua de Rosa y su familia en los 5 días. Ahora, el volumen mensual que consumen Rosa y su familia es 5,12 metros cúbicos en un mes, ¿verdad? Que ya lo habíamos sacado anteriormente. También vamos a pasarlo a litros. Sí, para pasarlo a litros, simplemente como ustedes observan acá, que se hacía, se multiplicaba por 1000. Vamos a multiplicar también por 1000 y vamos a obtener 5120,96 litros aproximadamente, ¿no? Redondeando al centésimo. Y el consumo mensual de agua por persona, según la OMS, por persona, o sea, una persona debe consumir 100 litros de agua diarios, ¿no? Pero como yo quiero sacarlo mensual, lo voy a multiplicar por 30, ¿no? Porque si esto debe consumir diariamente 100 litros, en 30 días tendría que multiplicar por 30. O sea, quiere decir que, de igual manera, ¿no? El consumo mensual de agua por persona, según CEDAPAL, es 163, ¿no? Diarios. Pero como el mes tiene 30 días, vamos a multiplicarlo por 30 para sacar el consumo mensual de agua por persona, según la OMS. Debería ser 3.000 litros. Y el consumo mensual de agua por persona, según CEDAPAD, 4.890 litros. Ahora ya podríamos responder la pregunta que nos dice: ¿el volumen de agua consumido se aproxima a lo señalado por la OMS o CEDAPAL? ¿De qué manera esta situación puede afectar la salud de la familia? Entonces, tenemos acá que el consumo mensual de agua de Rosa y su familia de los 3 integrantes es 5.120,96 litros aproximadamente. ¿Por qué le coloco 3 integrantes? Porque según los datos del problema eran 3 integrantes, ¿no? En la familia de Rosa. Ahora, ellos son 3 integrantes que consumen mensualmente esta cantidad de agua. ¿Será que esta cantidad de agua que ellos consumen cubre sus necesidades básicas o pone en riesgo su salud familiar? Entonces, como yo necesito comparar, chicos, con lo que consume Rosa y su familia, entonces, ¿qué haría yo? En este caso, si yo tengo acá el consumo mensual de agua por persona, según la OMS, ¿cuánto consumirán 3 personas? Solo tendría que multiplicar, ¿verdad? Por 3, porque este es el consumo mensual de una sola persona. Si fueran 3 personas, tendría que multiplicarlo por 3 y consumirían 9.000 litros. 9.000 litros consumirían 3 personas, según la OMS. Y según el CEDAPAL, el consumo mensual de 3 personas sería nada más multiplicar 4.890 por 3, ¿verdad? Porque este consumo es de una sola persona. Si fueran 3, tendrían que consumir 14.670 litros. Entonces, comparando con lo que consume Rosa, que es 5.120, ¿no? 96 litros. Y la OMS recomienda, ¿no? Que el consumo mensual, en este caso de 3 personas, debería de ser 9.000 litros, 9.000 litros. Y según CEDAPAL, recomienda que debe ser 14.670 litros. Sin embargo, Rosa y su familia solamente consumen 5.120,96 litros. Miren cuánta diferencia, ¿no? Esto nos quiere decir entonces lo siguiente, que sí se va a ver afectada la salud de Rosa y su familia, ya que no están consumiendo la cantidad de agua necesaria según la OMS y CEDAPAL, lo cual afectará su salud. Dada también el contexto en el que estamos de pandemia, el agua es un elemento vital
para mantener la higiene y limpieza y cuidar nuestra salud. Sí, chicos, entonces con esto ya terminamos de responder las preguntas de la situación. Ahora vamos a ver la siguiente actividad que continúa de la segunda parte de esta primera actividad. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Espero les haya servido esta información. Muchas gracias por ver este video.